Virgilio Martínez Enamorado, un placer y muchas gracias por estar aquí. Como director de la revista Al-Bahari Entre Oriente y Occidente, revista independiente de estudios históricos, hay algo que me llama la atención y es el término independiente dentro del nombre de la revista. ¿A qué se debe? ¿Falta esa independencia o cree usted que no hay suficiente independencia? Claro, el término independiente tiene mucho que ver con la tradición anglosajona de investigadores independientes, de personas que, ajenos al mundo académico oficialista, se dedican a estudiar una determinada cuestión desde una perspectiva prácticamente individual. Eso es muy común en el mundo anglosajón, esos investigadores independientes, algo que falta mucho en el mundo latino, en los países de otra tradición historiográfica, franceses, italianos, españoles. Esta revista quiere ser una revista evidentemente independiente, en la que quepan todas aquellas personas que tengan algo que decir sobre contactos de civilizaciones. Y es una revista que ha nacido con una clara voluntad de perduración en el tiempo, una revista que quiere ser un foro de discusión científica y académica, pero siempre sin perder esa perspectiva de independencia, de autonomía intelectual. En la universidad, desde luego, todos sabemos, yo creo que incluso los propios profesores de universidad lo saben, que falta independencia, que hay una carencia evidente de independencia, y estos foros, afortunadamente, vienen a suplir esa falta de independencia académica, esa carencia que indudablemente prima en las instituciones universitarias. Cuando preparaba esta entrevista, algo que me llamaba la atención era el currículum tan extenso que usted tiene. Se puede contar por centenares las publicaciones, por ciento, que no es fácil encontrar a alguien que sea tan prolífico, pero algo que me llama la atención es por qué desde el punto de vista personal usted se dedica a esto, entra dentro del mundo de Al-Ándalus. Claro, si dices que tengo un currículum tan extenso, hay alguien que lo puede interpretar como que se publica mucho y mal, pero eso es un problema que tenemos también entre los académicos, que se piensa que por publicar mucho se publica mal. No, hay que intentar publicar mucho en la medida de lo posible y publicar lo mejor posible. ¿Por qué me dedico a esto? Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces a mí mismo, y yo creo que hay un momento de inflexión en mi vida, que fue un viaje a Marruecos cuando yo estaba en tercero de carrera, y tenía que decantarme por historia del mundo contemporáneo, geografía incluso, también pensé en historia antigua y por supuesto en historia medieval. Y ese viaje a Marruecos, yo había empezado a estudiar árabe en la escuela de idiomas, ese viaje a Marruecos marcó de una manera indeleble mi vida, porque cuando yo vi aquel país, estoy hablando del año 86, y comprobé las conexiones seguras que existía entre aquel mundo andalusí, que yo había estudiado en la carrera, y ese otro mundo que yo estaba viviendo, donde había tantos elementos que me recordaban a lo que yo había leído sobre el andaluz, despertó en mí un enorme interés y me di cuenta que tenía que dedicarme a ese mundo, porque ese mundo tenía, al menos en aquel Marruecos todavía en los años 80 de la pasada centuria, muchos elementos vivos. Ya no tanto, claro, la globalización ha acabado con muchos de esos elementos, pero aquel mundo me pareció fascinante, aquel Marruecos de los años 80, me pareció algo tan distinto y al mismo tiempo con tantos elementos que tenían que ver con nuestra propia tradición cultural. Eso fue una de las razones fundamentales que me llevaron al estudio de Al-Ándalus, y a partir de ahí, pues mis viajes por el mundo árabe, yo he ido buscando el mundo, he ido buscando Al-Ándalus en el mundo árabe, he viajado por países árabes buscando siempre las posibilidades de conexión de ese extremo occidente, Al-Ándalus, Magreb, incluso con el oriente, y desde luego esas posibilidades de conexión están muy presentes. Entonces, usted que ha ido buscando Al-Ándalus, tanto por el continente europeo como por el resto del mundo, dígame para usted qué es Al-Ándalus. Bueno, pues Al-Ándalus es una sociedad árabo-musulmana con una fuerte impronta magrebí y bereber, que se desarrolla durante casi 800 años, incluso más, porque si contamos a los moriscos como herederos de los andalusíes, o andalusíes ellos mismos, ¿por qué no?, duraría prácticamente hasta principios del siglo XVII. Por tanto, estamos ante una sociedad de raigambre clarísimamente oriental, musulmana, una sociedad que se va constituyendo desde una estructura de poder típicamente oriental, también con elementos, por supuesto, magrebíes, y esa sociedad pues va consiguiendo una integración de una serie de colectividades étnicas o culturales, hasta que finalmente deviene en una sociedad profundamente musulmana, a partir seguramente del siglo X, siglo XI, aunque siguieran existiendo minorías, y por tanto muy entroncada con todas las tradiciones políticas y de organización del Estado que se dan en el norte de África y en Oriente.
Yo lo que veo siempre es que desde Al-Ándalus se busca siempre, desde España mejor dicho, se busca siempre la originalidad de Al-Ándalus. Buscar siempre la excepcionalidad. Que Al-Ándalus es una sociedad excepcional en el seno del mundo árabe-musulmán, que Al-Ándalus, al ser un territorio perdido por el Islam, más tarde, desde el principio, aparece revestida de una cierta originalidad política, y yo no observo esa originalidad. Yo compruebo que Al-Ándalus es una sociedad en tantísimas cosas muy similar, por no decir en todas, con el resto de las sociedades musulmanas de época medieval. Por consiguiente, yo no observo tal originalidad. Si acaso que se da una eclosión cultural de una enorme potencialidad en el siglo X, pero esa eclosión también se está dando en Bagdad en las mismas fechas. Hablaba hace un instante del problema morisco, ¿no? Siempre se nos ha explicado a lo largo de la historia que la llegada de los reyes católicos suponía, digamos, el punto de inflexión. Hay otros que lo llevan hasta 1570, pero supone el punto de inflexión entre lo que es la Edad Media y la Edad Moderna. Sin embargo, acaba de hablar usted de que los moriscos llegan hasta el siglo XVII. ¿Son los moriscos entonces andalusíes? ¿Podemos interpretarlos como andalusíes? ¿O son un ente, digamos, extraño dentro del cuerpo histórico de España? Bueno, en ese momento ya son un cuerpo extraño en la entidad nacional española y un cuerpo que no era asimilable. La prueba está que son expulsados, al igual que los judíos antes. De todas maneras, la expulsión de los judíos es bastante más discutible en el sentido de que quedó población sefardí entre la población que al final no fue expulsada. Los moriscos, por el contrario, no eran asimilables por ninguna de las coronas peninsulares y, desde luego, a mi modo de entender las cosas, son andalusíes. Yo entiendo que hay que valorar el fenómeno morisco como una perduración de Al-Ándalus, un Al-Ándalus que ya no es una entidad política reconocible, pero que sí tiene gente que ha permanecido en un territorio que fue suyo. Esta visión de los moriscos es una visión que choca un poco con la historiografía española, que los ha tratado de valorar siempre como un cuerpo extraño, como una gente irreductible que quedó en un territorio prácticamente que ya no era suyo. Y esa visión está muy presente en todos los estudios que se han hecho sobre mudéjares primero y moriscos después. A veces da la sensación de que los que sobraban eran estas pobres gentes que quedaron desahuciadas al margen de toda autoridad y que fueron obligadas a convertirse en una religión que no era la suya. En esa visión, pues está, como digo, la historiografía española, o la mayor parte de la historiografía española, que no te dio ni siquiera la compasión de valorar lo que supuso la expulsión de esta gente, que con unos testimonios absolutamente arrebatadores, de un verdadero genocidio organizado fundamentalmente por Castilla. Hay un personaje que siempre llama la atención y al que usted ha dedicado obras y páginas dentro de su currículum, y es Omar Ben Hafsun. Háblame de este personaje. ¿Qué supone dentro de ese mundo andalusí? Es un personaje muy interesante porque ha sido muy manipulado por la historiografía, fundamentalmente por la historiografía nuevamente española, porque se le ha dado una condición que él, desde luego, seguramente nunca se arrogó: la condición de representante de la cristiandad perdida frente a la llegada del invasor sarraceno. Omar Ben Hafsun no tuvo, desde luego, esa consideración, él nunca la pretendió, y sin embargo, desde Simonet se ha venido valorando al personaje como un personaje que encarna todos esos valores hispanos frente a la llegada del invasor extranjero que termina con la esencia nacional de España. Omar Ben Hafsun es un producto típicamente musulmán y se desenvuelve como un personaje musulmán. Es decir, que él, los puntos de referencia políticos los toma en el mundo musulmán. No recurre ni siquiera al mundo hispano. Por consiguiente, es un objeto político, un personaje político que surge en el mundo musulmán y que actúa como un musulmán, independientemente que en un momento determinado, por razones evidentes de propaganda o de ganarse a la población, que podía ser en una parte considerable cristiana, utiliza el cristianismo como un resorte político para promocionarse y para obtener unos réditos políticos más importantes. Ahí lo tenemos, el personaje ha sido absolutamente manipulado desde la izquierda y la derecha, porque resulta que la derecha lo tenía claro, representaba la esencia de lo hispano, pero en la izquierda se quiere ver en Omar Ben Hafsun una suerte de feudal que lucha contra una formación social, un estado musulmán, que representa, digamos, una cierta modernidad. Esa idea también en realidad pertenece a la misma tradición historiográfica, de valoración del personaje
como algo extraño al Islam, como un cuerpo ajeno al cuerpo político, a la doctrina musulmana. Y yo en Omar el-Hashum no contemplo nada de eso. Yo veo que es un personaje que se desenvuelve a la perfección en ese mundo musulmán y que no hay ningún elemento que contradiga su actuación política con los principios básicos del Islam político. Estamos hablando básicamente en torno a la proyección nacional de Al-Ándalus, pero querría que me diera su opinión o su visión de la proyección de Al-Ándalus dentro del mundo, o sea, en el mundo árabe. No tanto en el mundo nacional, sino en el mundo árabe. Y ahora con lo del Estado Islámico todo esto está muy de actualidad. El mundo musulmán, el mundo andalusí, su impacto en todo el orbe musulmán es importantísimo, porque Al-Ándalus es una suerte de mito para el mundo árabo-musulmán. Al-Ándalus representa un periodo de gran eclosión cultural. El siglo X, por ejemplo, es tomado en todos los manuales árabes como el momento en el cual se produjo una eclosión de todo tipo de cultura y de todo tipo de arte, y en ese sentido Al-Ándalus representa para el mundo musulmán algo parecido a lo que representa Grecia para el mundo romano e incluso para nosotros. Una suerte de paraíso perdido, un paraíso cultural, un paraíso en el cual las ciencias tuvieron un desarrollo inagotable. Eso está muy presente en el mundo árabe hasta nuestros días. El mundo árabe sigue reverenciando a Al-Ándalus. Hay una idea de que aquello se perdió, de que a partir de ese momento todo este mundo entró en una profunda crisis de la cual pues no ha podido levantarse. Entonces siempre está esa idea subyacente de Al-Ándalus como paraíso cultural, perdido como referencia de todo el mundo árabe. Otra de las cuestiones que llaman mucho la atención dentro del mundo andalusí, dentro del Al-Ándalus, es que para aquellas personas que intentamos leer y documentarnos sobre ese periodo histórico, siempre tenemos el mismo problema, y es que hay una bibliografía con distintas tendencias, hay una diversidad historiográfica elevada, en torno a dos problemas fundamentales. El primero es el encaje de España dentro de Al-Ándalus. ¿Cuál es su visión en ese caso? Claro, Al-Ándalus es un problema para la historia de España, es un cuerpo extraño a la historia de España, a ese legado romano, en la época medieval cortado de manera muy abrupta por la presencia de una sociedad oriental, como hemos dicho, una sociedad magrebí, porque Al-Ándalus es una sociedad fundamentalmente magrebí, y esa tradición, digamos, normal, que abruptamente se corta con la presencia de Al-Ándalus, ha sido muy mal encajado normalmente por los historiadores españoles. No ya en el pasado, desde el siglo XII, desde el siglo XIII se están haciendo alusiones a la presencia de ese cuerpo extraño, sino también en el presente. No hay más que leer a los autores del siglo XIX, pero también en el siglo XX. Si uno lee a Claudio Sánchez Albornoz, se da cuenta el contenido ideológico tan potente que hay en contra de lo musulmán en toda su obra. En la medida de lo posible se ha intentado españolizar a Al-Ándalus, conseguir que Al-Ándalus fuese una sociedad española, todo esto entre comillas, siempre buscando la posibilidad de que no hubiera muchos extranjeros, de que no perturbaran lo que es la étnica nacional, lo que es el espíritu nacional español, de que fueran pocos, en definitiva. Esa idea es una idea, por supuesto, falsa. Al-Ándalus es el resultado de una gran migración de pueblos fundamentalmente norteafricanos, de grupos bereberes, que se van a instalar aquí desde el siglo VIII en adelante. Hay un flujo continuo entre Al-Ándalus y el norte de África. No se puede estudiar Al-Ándalus sin valorar el norte de África, y los manuales españoles están llenos de alusión en historias de Al-Ándalus a Centro Europa o al norte de Europa incluso, y no hay apenas alusiones al norte de África. Es algo inconcebible. Es algo inconcebible, situación que no se da con el mundo romano. Cualquiera que se dedica a la arqueología romana sabe que tiene que buscar paralelos inmediatos en el norte de África, que hay un comercio, que hay un intercambio continuo. Con Al-Ándalus hay como un bloqueo mental con respecto a adentrarse en el norte de África. El norte de África es otro mundo, siempre se quiere separar a Al-Ándalus del norte de África cuando su medio natural, lógico, es el norte de África, es el Magreb. Pues bien, todo esto está presente en la historiografía española, es muy difícil romper esas inercias, y estoy seguro que además en los tiempos que corren y en los que van a venir va a ser todavía más difícil, porque la separación entre el mundo occidental, donde está España, y ese mundo árabe-musulmán se va a ampliar en los próximos tiempos, habida cuenta de los acontecimientos que se están sucediendo. El primer problema, ¿no?, que les ponía era el del encaje, que creo que ha quedado claro desde su punto de vista. Sin embargo, el otro que existe es, dado el avance que se ha hecho en historia local sobre Al-Ándalus,
se está discutiendo enormemente y se está viendo cómo se caen los mitos sobre la historia general de Al-Ándalus que se había hecho. Es decir, existe una gran diferencia entre la historia general de Al-Ándalus que se ha venido construyendo y lo que está evidenciando la historia local. ¿Qué piensa usted sobre ello? Bueno, hay que decir en primer lugar que los estudios sobre Al-Ándalus han experimentado un auge imponente en este país. Seguramente la sociedad medieval mejor conocida en el mundo musulmán sea la sociedad andalusí, desde todas las perspectivas, desde la arabística, desde la arqueología y desde la historiografía. Y hay que congratularse por ese hecho, porque desde España, fundamentalmente desde España, se ha hecho un enorme esfuerzo por intentar comprender la sociedad andalusí. Pero siempre hay un problema, que el registro material, el registro arqueológico, nos ofrece una perspectiva distinta al que aparece a veces en las fuentes. Parece como si las fuentes estuvieran describiendo una sociedad distinta a la que se recoge en el registro arqueológico. Y esto a veces ha sido aprovechado para buscar una cierta descompensación en esta historiografía. Yo tengo que decir que el registro arqueológico es muy contundente. Hay una rapidísima islamización. Parece ser también que hay una rapidísima arabización. Posiblemente en el siglo X ya prácticamente nadie hablara lenguas derivadas del latín, en el siglo X, tan pronto como en el siglo X. Hay, por tanto, un proceso de arabización muy intenso, pero también hay un proceso de islamización muy intenso. Y ese proceso de islamización significa que el 711 es un punto de ruptura, un punto de inflexión completo. Hay que hablar de antes del 711 y después del 711. Es muy difícil buscar continuidades continuamente, y continuamente se buscan esas continuidades, tratando de engarzar la historia del andaluz con lo precedente. Claro que hay elementos del pasado en Al-Ándalus, pero parece ser que la manera de organizar esa sociedad, que el modo de expresarse políticamente es algo totalmente nuevo y que obedece a patrones que no son de este mundo que había en la península ibérica antes de la llegada de los musulmanes, de los árabes bereberes, sino que responden a modelos venidos de Oriente primero y de Oriente y del Magreb después. Por consiguiente, no hay posibilidad de establecer continuidad. Tengo que decir, en todo caso, que la arqueología está aportando, esa historia local a la que usted o tú te refieres, está aportando una visión totalmente nueva. Hay muchos arqueólogos que están trabajando sobre Al-Ándalus. Es necesario, de luego, que esos arqueólogos cuenten con el concurso de historiadores, de personas que conozcan la sociedad islámica de manera especializada, en época medieval, pero en todo caso hay que decir que el avance que se está dando en ese campo es muy, muy significativo, aunque tenemos que lograr evitar ese desacople entre una cosa y otra. O sea, habría que ordenar toda esa investigación local y enfocarla y contrastarla. Efectivamente, y utilizar toda esa información que procede de esa historiografía local, de esa arqueología local, integrarla en un discurso más general, pero para eso tendríamos que tener una visión, digamos, más homogénea sobre Al-Ándalus, y no hay ahora mismo una visión completamente homogénea. Se siguen manteniendo escuelas historiográficas, hay valoraciones sobre Al-Ándalus muy diversas, hay gente que sigue hablando de continuidad, hay gente que sigue hablando exclusivamente de procesos políticos, sin entender que detrás de todos esos procesos políticos hay una transformación social muy importante y que la sociedad andalusí representa una transformación social con respecto al pasado inmediatamente precedente. Pues don Virginio Martínez Enamorado, un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y espero tenerle pronto. Gracias. A tenor de eso podemos afirmar que el franquismo manipula todo lo que es la idea de Valer. Manipula y la hace suya o la lleva por un camino que era favorable al régimen, que era favorable. Completamente, la manipulación fue absoluta.